Muchos esperan el 22 de septiembre como un día de juicio, sin entender que el veredicto ya se está dictando en el silencio de sus propias vidas. Faltan apenas 12 días, y el aire del mundo se ha vuelto pesado, denso, con una expectativa que no tiene nombre. No es el miedo a una catástrofe anunciada en los titulares, sino una inquietud mucho más profunda, un susurro en el alma que advierte que el tiempo de las excusas ha terminado. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Hay una auditoría en marcha, una contabilidad silenciosa que no mide las riquezas ni el poder, sino el peso de los corazones y la resonancia de los actos. No mires al cielo buscando señales aparatosas. Las señales están aquí, en la extraña y repentina claridad con la que las consecuencias ahora siguen a las intenciones. La balanza ya está en movimiento, y cada pensamiento, cada palabra, cada omisión es un grano de arena añadido a uno de sus platillos. Estás aquí porque has sentido su oscilación, esa nueva y extraña ley de causa y efecto que parece haberse acelerado, volviéndose inmediata e ineludible en los días previos al 22 de septiembre. Piensa en las últimas semanas. ¿Has notado cómo el mundo parece haber desarrollado una conciencia propia, un sistema inmunológico moral? Un hombre le grita a un extraño en el tráfico y minutos después, el motor de su coche se detiene sin explicación alguna. Una mujer comparte su almuerzo con un mendigo sin esperar nada a cambio y esa misma tarde recibe una llamada con una noticia que creía imposible, una que resuelve un problema que la atormentaba desde hacía años. No es suerte ni casualidad, es el eco de tus obras te encontrará. Y en estos días previos a la fecha señalada, ese eco ha comenzado a regresar con una velocidad asombrosa, casi instantánea. Es como si el universo hubiera acortado la distancia entre la siembra y la cosecha. Una mentira susurrada en la intimidad de una habitación ahora parece manchar el aire, agriando las relaciones y cerrando puertas sin que nadie sepa por qué. Un acto de perdón silencioso, uno que solo tú conoces, parece abrir caminos, trayendo una paz y una claridad inesperadas. La gente lo siente a un nivel subconsciente y por eso el mundo está cambiando. Hay una cortesía nerviosa en las calles, una vacilación antes de hablar, una mirada introspectiva en los ojos de los extraños. Todos, sin saberlo, están sintiendo el peso de su propia alma bajo este nuevo y extraño escrutinio. La balanza ya está en movimiento y no es propiedad de ningún dios conocido ni de ninguna religión. Es una ley fundamental de la existencia que por alguna razón ha sido magnificada 1000 veces en este tramo final hacia el 22 de septiembre. Es una fuerza imparcial, precisa, no juzga el éxito sino la intención, no mide la fama sino el sacrificio, es una resonancia. Aquellos cuyas vidas han sido una sinfonía de compasión y verdad están empezando a encontrar una extraña armonía en sus días. Las puertas se abren, las soluciones aparecen, una sensación de gracia los envuelve. Por otro lado, aquellos cuyas vidas han sido una cacofonía de egoísmo, engaño y crueldad, están empezando a encontrar disonancia en todas partes. Sus planes se desmoronan, sus mentiras se revelan de formas inexplicables, sienten un peso creciente en el pecho, una ansiedad que ninguna riqueza puede calmar.
El eco de tus obras te encontrará y para muchos el sonido que regresa es un estruendo aterrador. No hay dónde esconderse de esta auditoría, porque el auditor eres tú mismo. La fuerza externa solo está amplificando lo que ya existe en tu interior, haciendo imposible ignorar la música o el ruido que has estado creando durante toda tu vida. Escribe "Soy consciente" si has sentido el peso de tus propias elecciones. El 22 de septiembre no es el día en que un juez celestial descenderá para dictar sentencia. Es el día en que la balanza finalmente se detendrá. Es el día en que la música o el ruido que hemos generado alcanzará su crescendo final. Lo que sucederá exactamente es el misterio, pero las señales indican que la resonancia que cada persona haya cultivado determinará la realidad que experimentará a partir de ese momento. No se trata de un fin, sino de una gran clasificación, una separación vibratoria basada en la suma total de lo que hemos sido. Por eso la urgencia que sientes es real. Estos últimos días no son una simple espera. Son la última oportunidad de añadir granos de arena al platillo correcto, de componer una melodía más armoniosa antes de que suene la nota final. Cada elección, desde la más mundana hasta la más trascendental, tiene ahora un peso magnificado. La paciencia que tienes, el juicio que emites, la ayuda que ofreces, la verdad que callas, todo está siendo pesado, medido y contabilizado en tiempo real. Y si crees que tus secretos están a salvo en la oscuridad, es porque no has entendido que la oscuridad es precisamente lo que ha comenzado a escuchar. Y la oscuridad que comenzó a escuchar no era una entidad malévola, sino el vacío que cada secreto deja en el universo. Un vacío que ahora, con las nuevas reglas, exigía ser llenado por la verdad. El primer testimonio de esto no fue un evento cataclísmico, sino un pequeño drama doméstico que se convirtió en una parábola de la nueva era. Sucedió en la casa de Javier, un hombre común que, como tantos otros, se permitía pequeñas deshonestidades, las que llamamos mentiras piadosas. Le dijo a su esposa que tenía que trabajar hasta tarde en un proyecto urgente, una excusa para reunirse con sus amigos, a beber unas cervezas, una válvula de escape que consideraba inofensiva. En el viejo mundo, su secreto habría permanecido seguro, pero en la víspera del 22 de septiembre, la balanza ya está en movimiento con una sensibilidad infinita. Mientras reía con sus amigos en el bar, una extraña cadena de eventos comenzó a desarrollarse. Un corte de energía completamente localizado e inexplicable dejó a oscuras únicamente el edificio de su oficina, haciendo que el guardia de seguridad llamara a su casa para preguntar si Javier sabía algo al respecto. Al mismo tiempo, el amigo con el que estaba, al tomar una foto del grupo para compartirla en una red social, accidentalmente la transmitió en vivo durante unos segundos, tiempo suficiente para que la esposa de Javier, que justo en ese momento revisaba su teléfono, viera la imagen de su marido, copa en mano, en el bar. La mentira, que debería haber estado protegida por capas de distancia y probabilidad, fue expuesta con una precisión casi quirúrgica, casi intencionada. El terror que sintió Javier al volver a casa no fue el de una simple discusión matrimonial, fue un terror metafísico. Sintió como si el universo mismo hubiera conspirado para revelar su engaño, como si las leyes de la probabilidad se hubieran puesto de acuerdo para atraparlo. Comprendió que ya no había rincones oscuros, que el concepto de un secreto inofensivo había dejado de existir. El eco de tus obras te encontrará, y el eco de su pequeña mentira lo había encontrado antes, incluso de que llegara a su puerta. Pero así como la oscuridad escuchaba las mentiras, la luz observaba los actos de bondad, y su recompensa era igualmente rápida y misteriosa. Lejos del drama de Javier, en una pequeña comunidad rural devastada por la sequía y la pobreza, tuvo lugar un acto de gracia colectiva.
Una de las familias más pobres del pueblo, la de la anciana viuda Elara, perdió su humilde casa en un incendio accidental. En el viejo mundo, la comunidad habría lamentado su pérdida y seguido adelante, cada uno luchando con su propia escasez. Pero la inminencia del 22 de septiembre había sembrado en ellos una conciencia diferente. Sintieron que sus destinos estaban entrelazados, que la balanza que los pesaba no era individual, sino colectiva. En una reunión en la plaza del pueblo, tomaron una decisión que, desde un punto de vista lógico, era una locura. Iban a detener sus propias cosechas durante 3 días y usar todo su tiempo y los pocos recursos que tenían para reconstruir la casa de Elara. Fue un acto de fe irracional. Hombres, mujeres y niños trabajaron bajo el sol abrasador, compartiendo sus últimas herramientas, su última comida, su última gota de agua. No lo hicieron por una recompensa divina, sino por un impulso de compasión pura, y entonces los milagros comenzaron a suceder. Una plaga de langostas que había estado arrasando las granjas de toda la región llegó hasta el borde de sus tierras y de forma inexplicable cambió de rumbo, como si se topara con un muro invisible. Al día siguiente, una nube solitaria, la primera en meses, se formó directamente sobre su comunidad y dejó caer una lluvia suave y constante que duró exactamente lo que sus cultivos necesitaban, sin causar inundaciones. Un geólogo que pasaba por la zona descubrió un acuífero subterráneo, una fuente de agua pura y abundante que nadie sabía que existía, justo en el centro del pueblo. La comunidad no solo reconstruyó la casa de Elara, salvó su propio futuro. No fue una intervención divina en el sentido clásico, fue la respuesta natural del universo. El eco de sus obras te encontrará y el eco de su sacrificio colectivo regresó a ellos no como un premio, sino como una armonía restaurada, una prueba de que la compasión era la fuerza más poderosa para inclinar la balanza a su favor. Pero el testimonio más grande y aterrador de la nueva ley del eco no fue ni personal ni local, fue público y afectó a millones. Ocurrió en una de las ciudades más influyentes del mundo, un centro de poder, finanzas y cultura. Durante una hora, desde las 3 hasta las 4 de la tarde, tuvo lugar un fenómeno que los medios bautizaron como la hora del espejo. Cada superficie reflectante de la ciudad, los rascacielos de cristal, los escaparates de las tiendas, los charcos en la acera, los espejos retrovisores de los coches, las pantallas negras de los teléfonos móviles, dejó de reflejar el presente. En su lugar, cada persona que se miraba en una de estas superficies veía reflejado un momento de su propio pasado. Pero no era un momento aleatorio. Era un momento en el que habían tomado una decisión moralmente significativa. Una acción cuyas consecuencias, buenas o malas, ahora estaban madurando en sus vidas. Un político que miraba por la ventana de su limusina no veía la calle, sino el reflejo de su propia mano aceptando un soborno años atrás. Una mujer que se retocaba el maquillaje en el espejo de un baño público veía reflejada la cara de su amiga a la que había traicionado con un rumor malicioso. Un médico que se lavaba las manos veía el reflejo de la vez que se quedó toda la noche consolando a la familia de un paciente perdido. La ciudad se paralizó. La gente se detenía en las calles, mirando con horror o con una gracia inesperada sus propios fantasmas. Fue una confesión pública y forzada a una escala masiva, un enfrentamiento ineludible con el propio libro de contabilidad del alma. No había dónde esconderse. Cada reflejo era un juicio. Para muchos fue una hora de terror, para otros una hora de redención, pero para todos fue la prueba definitiva de que la cuenta atrás era real y que las consecuencias de sus vidas enteras estaban a punto de alcanzarles. Lo que estas personas vivieron no es más
que el prólogo del libro de contabilidad que se abrirá para todos el 22 de septiembre. Y con el libro de contabilidad abierto a la vista de todos, el mundo entró en los últimos 10 días antes del 22 de septiembre no con pánico, sino con una sobriedad aterradora. La negación ya no era una opción. Los fenómenos que siguieron no fueron para convencer, sino para preparar, para asegurar que cada alma en el planeta entendiera la naturaleza exacta de la balanza en la que estaba siendo pesada. El primer signo global fue la desaparición de las sombras. Durante un día entero, desde el amanecer en un hemisferio hasta el ocaso en el otro, el sol pareció ocupar cada punto del cielo a la vez. No había una única fuente de luz, sino que la luz emanaba de todas partes. El resultado fue un mundo sin penumbra, sin rincones, sin claroscuros, un mundo de una claridad absoluta y brutal. La gente caminaba por las calles y sus cuerpos no proyectaban sombra alguna. Los bosques perdieron su misterio, las ciudades su profundidad. Todo estaba expuesto, plano, ineludible. Fue un día de una verdad implacable, un símbolo físico de la idea de que ya no había dónde esconderse. Las mentiras sonaban huecas bajo esa luz omnisciente. Los secretos parecían gritar desde dentro de las mentes de las personas. Fue profundamente incómodo. La humanidad se dio cuenta de cuánto dependía de las sombras para ocultar sus imperfecciones, sus miedos, sus verdaderas intenciones. Ese día, el mundo entero se sintió desnudo y anheló la noche no por descanso, sino por la promesa de volver a tener un lugar donde ocultarse. Al día siguiente, llegó el viento de los susurros. No era un viento que moviera las hojas de los árboles, sino uno que movía los secretos del corazón. La gente caminaba por la calle y una brisa suave les traía al oído un murmullo que solo ellos podían escuchar. No eran voces de espíritus, eran los ecos de sus propias obras. Un hombre que había traicionado a su socio en un negocio escuchaba en el viento el susurro de la cifra exacta que había robado. Una mujer que guardaba un resentimiento secreto hacia su hermana escuchaba las palabras crueles que había pensado pero nunca dicho. Pero el viento no era solo un acusador, también era un portador de gracia. Una joven que había donado anónimamente para ayudar a un extraño escuchaba un susurro de gracias con la voz de esa persona. Un padre que se había sacrificado en silencio por sus hijos escuchaba sus pensamientos de amor y admiración, aquellos que nunca le habían expresado en voz alta. El eco de tus obras te encontrará, y ahora lo hacía a través del aire, convirtiendo el mundo en una sala de confesiones y de gratitud a cielo abierto. Obligó a una introspección masiva. La gente buscaba el silencio, no para escapar del ruido del mundo, sino para poder escuchar con claridad lo que el viento tenía que decir sobre sus propias vidas. Los océanos, los grandes receptáculos de la historia y el misterio, manifestaron el signo más melancólico. Durante 24 horas, la composición química de todas las aguas saladas del planeta cambió. Los científicos tomaban muestras frenéticamente, sus instrumentos arrojando resultados que desafiaban la biología. La salinidad, los oligoelementos, el pH. Por un día, los océanos del mundo tuvieron la composición exacta de las lágrimas humanas. El planeta entero estaba llorando. Era una manifestación física del peso acumulado de arrepentimiento, de dolor no expresado, de empatía no realizada. La gente se paraba en las costas, no para nadar ni para navegar, sino simplemente para mirar, sintiendo una conexión visceral con esa tristeza líquida y global. Era como si la Madre Tierra estuviera llorando por sus hijos, reflejando el estado de sus almas en el espejo de sus aguas. Y este acto de llanto planetario preparó el terreno para el fenómeno más transformador de todos, el latido de la empatía. Por un minuto, un único minuto que se sintió como una eternidad,
Cada persona en el planeta dejó de ser ella misma. En un instante fuiste arrancado de tu propia conciencia y arrojado a la de un extraño al azar. Un banquero en su torre de marfil sintió de repente el hambre punzante de un niño en un campo de refugiados. Una adolescente preocupada por su imagen sintió la soledad abrumadora de un anciano en una residencia. Un soldado en una zona de guerra sintió el amor puro de una madre acunando a su bebé recién nacido al otro lado del mundo. Fue una aniquilación del yo y una inmersión forzada en el nosotros. Por 60 segundos, la humanidad fue un solo ser sintiente. El odio se volvió imposible. El juicio, absurdo. La indiferencia, una locura. Cuando la gente regresó a sus propios cuerpos, el mundo había cambiado para siempre. El conocimiento de la experiencia del otro ya no era una idea abstracta, era una memoria sentida. Y esa noche, cuando la humanidad miró al cielo, rota y reconstruida por la empatía, apareció el símbolo final. En la oscuridad, una nueva constelación brilló, visible desde todos los puntos del globo. Tenía la forma de una balanza gigantesca y ornamentada, sus dos platillos suspendidos en un equilibrio casi perfecto, pero oscilando muy, muy lentamente. Era la imagen misma del juicio, un recordatorio silencioso y cósmico de que la auditoría estaba llegando a su fin. La balanza ya está en movimiento y ahora su mecanismo era visible para todos. Pero durante el latido de la empatía, la humanidad no solo sintió el dolor del otro, sino también su inmensa capacidad de perdonar y de ser perdonado. Descubrieron que el perdón era la fuerza más poderosa para añadir peso al platillo correcto de la balanza. Y así, en los últimos días, comenzó una peregrinación global, no hacia lugares sagrados, sino de unos hacia otros, para pedir y ofrecer perdón. Declara: acepto mi peso y busco el perdón. La balanza cósmica ya es visible para todos, pero los platillos aún no se han detenido, y con la balanza cósmica suspendida en el terciopelo de la noche, un recordatorio silencioso del juicio inminente, la humanidad no se sumió en el caos, se sumió en una profunda introspección. El latido de la empatía había reconfigurado el alma colectiva. Millones de actos de perdón, de restitución y de compasión comenzaron a ocurrir espontáneamente en todo el mundo. Un empresario que había construido su fortuna sobre la explotación convocó a sus antiguos empleados y les cedió la mayor parte de sus acciones. Naciones enemigas abrieron sus fronteras, no contratados, sino con gestos de ayuda mutua. La gente, por primera vez, estaba intentando activamente equilibrar sus propias balanzas. Parecía el amanecer de una era dorada, pero los poderes del mundo, aquellos que prosperan no en la armonía, sino en el control, vieron esta explosión de gracia incontrolable como la amenaza definitiva. A menos de 12 días para el 22 de septiembre, lanzaron su contraataque, no para negar el fenómeno, sino para secuestrarlo. En una cumbre de emergencia retransmitida desde una ciudad neutral, los líderes económicos, tecnológicos y políticos del mundo se unieron para presentar su solución, el Consorcio para el Equilibrio Global. Su portavoz, una figura carismática y visionaria, se paró ante el mundo y, con la imagen de la balanza cósmica detrás de él, pronunció un discurso de una brillantez aterradora. «Hemos sido testigos de milagros», comenzó, su voz resonando con falsa humildad. «El universo nos ha mostrado un espejo, una balanza, y nos ha pedido que estemos a la altura. Durante días han respondido con el corazón, con actos de bondad y perdón. Y es hermoso, pero es insuficiente, es caótico. Para equilibrar verdaderamente las complejas cuentas kármicas de 8.000 millones de almas, se necesita más que buenas intenciones. Se necesita data, se necesita un sistema». Y entonces reveló su plan, la justicia cuantitativa.
Propuso un sistema global, gestionado por la inteligencia artificial más avanzada, que asignaría un índice de equilibrio moral a cada ser humano. Cada acción, pasada y presente, sería analizada y cuantificada. Un acto de caridad añadiría puntos. Una palabra cruel lo restaría. El 22 de septiembre, continuó, la balanza cósmica no tiene por qué ser un día de juicio incierto. Podemos presentarle un libro de contabilidad perfecto, un mundo donde cada deuda está registrada y cada acto de bondad es recompensado de forma medible. Crearemos una utopía de la responsabilidad. La propuesta era seductora para un mundo asustado y confundido. Ofrecía orden, claridad, un camino visible hacia la salvación. Prometía que la tecnología, la lógica humana, podía tomar el control de un fenómeno espiritual incomprensible. Pero para que un sistema de contabilidad funcione, las deudas no pueden simplemente desaparecer. Y aquí es donde la verdadera naturaleza del plan se reveló. El consorcio declaró que el mayor obstáculo para el equilibrio gestionado era la reciente ola de perdón. Lo llamaron evasión kármica. Un experto en ética computacional apareció en los noticieros para explicarlo. El perdón, aunque emocionalmente satisfactorio, es una forma de anulación ilegítima de deuda. Introduce una variable caótica en un sistema que requiere una contabilidad perfecta. Para que la balanza se equilibre, las consecuencias deben seguir a las acciones. Perdonar una ofensa grave sin una restitución cuantificable es, en efecto, desestabilizar la balanza para todos los demás. Es un acto, aunque bien intencionado, de anarquía espiritual. La idea se propagó como un virus. El perdón, el acto que había comenzado a sanar al mundo, fue repentinamente redefinido como un crimen contra el orden cósmico. Se propusieron tribunales de reconciliación, donde las víctimas podían registrar sus agravios para que las deudas de los ofensores fueran añadidas a su cuenta en el sistema global. La compasión fue reemplazada por el cálculo, la gracia por la deuda. La balanza ya está en movimiento, decían, y nuestro deber es ser sus contadores, no sus poetas. Para aquellos que habían sentido la verdad del latido de la empatía, esta propuesta fue una profanación, la tentación final y más perversa. Era la oferta de entregar la responsabilidad del alma a un algoritmo. Era la promesa de un paraíso donde la misericordia sería ilegal. Vieron que los poderes del mundo no estaban tratando de salvar a la humanidad, sino de esclavizarla a un nuevo Dios. El Dios de la data, un juez que no entiende de amor, solo de números. La oposición a este plan no fue organizada, fue una reacción visceral del alma. La gente se dio cuenta de que el verdadero juicio no era sobre sus acciones pasadas, sino sobre la elección que tomarían ahora. ¿Elegirían un mundo de justicia perfecta y sin alma, o un mundo de gracia imperfecta y humana? La resistencia, que antes era de recordadores, ahora se convirtió en la resistencia del perdón. Su acto de rebelión no fue la violencia, sino el acto mismo que el consorcio intentaba prohibir. El eco de tus obras te encontrará, y ellos eligieron que su eco fuera el de la compasión, sin importar el coste. El mundo se polarizó en los últimos días, no entre naciones, sino entre dos visiones del alma humana. Por un lado, aquellos que, por miedo, se inscribían en el nuevo sistema, ansiosos por cuantificar y gestionar su salvación. Por otro, aquellos que respondían a cada nueva ley del consorcio con actos de perdón cada vez más radicales y desafiantes. Comenta perdón como un acto de rebelión. Los líderes del consorcio sonreían desde sus pantallas, convencidos de que su lógica prevalecería, que la humanidad, al final, siempre elegiría la seguridad del cálculo sobre la incertidumbre de la fe. Ellos creen haber silenciado la verdad del corazón, pero olvidaron que la verdad no puede ser enterrada.
Y la verdad enterrada, regada por la rebelión del perdón, germinó con una fuerza imparable. A solo 10 días del 22 de septiembre, el mundo se había fracturado en dos filosofías. Por un lado, el Consorcio para el Equilibrio Global, con su sistema de justicia cuantitativa, que prometía un paraíso de orden, una salvación a través de la data. Por otro, la resistencia del perdón, un movimiento sin líderes ni estructura, cuya única arma era un acto de gracia considerado ilegal por el nuevo orden. El consorcio, en un acto de confianza suprema en su propia lógica, aceleró sus planes y lanzó la versión beta de su sistema de índice de equilibrio moral. Millones de personas, seducidas por la promesa de claridad y control, se inscribieron. En sus pantallas, un único número, calculado con una precisión de 18 decimales, pretendía definir el valor de su existencia. El efecto inicial fue de una calma escalofriante. La gente comenzó a modular su comportamiento no por convicción, sino por optimización. Un acto de bondad ya no era espontáneo, era una transacción para mejorar la puntuación. La gente se disculpaba por ofensas, no por arrepentimiento, sino para que la deuda fuera eliminada de su registro. La moralidad se convirtió en un videojuego y la humanidad comenzó a perder su alma en la búsqueda de una puntuación perfecta. Pero la verdad de un sistema se revela en sus fallos. Y el fallo del sistema del consorcio fue su propia perfección lógica, su completa incapacidad para comprender el espíritu humano. Una anciana que había dedicado su vida a cuidar en silencio a sus vecinos enfermos, pero que en su juventud había cometido un error, se encontró con una puntuación negativa. Mientras tanto, un multimillonario que había construido su imperio sobre la ruina de otros, pero que ahora hacía donaciones estratégicas y calculadas, ostentaba una puntuación casi perfecta. La gente miraba sus propias puntuaciones y sentía una profunda disonancia. Ese número tan preciso, tan lógico, no reflejaba la verdad de sus vidas, la complejidad de sus intenciones, la suma de sus amores y dolores. La justicia cuantitativa se reveló no como un espejo del alma, sino como una caricatura cruel. El despertar no comenzó con un grito, sino con un sentimiento masivo de vacío, la comprensión de que en su intento de cuantificar el alma, el consorcio la había aniquilado. Y entonces ocurrió el milagro que lo cambió todo, un evento que pasaría a la historia como la paradoja de la gracia. Dos pequeñas naciones, enemigas acérrimas durante más de un siglo por una disputa fronteriza que había costado miles de vidas, decidieron ignorar al consorcio. Sus líderes, dos ancianos que habían vivido la guerra en su juventud, se reunieron en la frontera, no para firmar un tratado, sino para un acto de perdón mutuo y absoluto en nombre de todos sus muertos y de todas sus generaciones futuras. Fue un acto sin condiciones, sin restitución cuantificable, un acto de pura evasión kármica. En el instante en que ambos líderes se abrazaron, el mundo entero, que observaba la escena por transmisiones clandestinas, fue testigo. La balanza cósmica en el cielo nocturno, que hasta ese momento había oscilado lenta e impredeciblemente, reaccionó. El platillo que representaba el mérito colectivo de la humanidad, que había estado peligrosamente bajo, se elevó de forma drástica, visible y majestuosa, alcanzando un equilibrio casi perfecto. Un solo acto de perdón puro, incalculable, había añadido más peso a la balanza que millones de transacciones morales calculadas por el sistema. La paradoja de la gracia fue una refutación celestial de la lógica del consorcio. Demostró que la misericordia no era una variable caótica, sino una fuerza fundamental del universo, con un peso que superaba cualquier cálculo. El converso más importante fue el propio arquitecto jefe del algoritmo del índice de equilibrio moral.
Desde su centro de control, vio en sus propios datos cómo la balanza cósmica se movía sin que su sistema registrara ninguna transacción correspondiente. Vio como un acto que su algoritmo definía como un error, como una anulación de deuda, había sido la fuerza más poderosa para restaurar el equilibrio. Durante horas, intentó crear una ecuación que explicara el valor del perdón, y fracasó. Su sistema era incapaz de medir lo inconmensurable. Finalmente, en una transmisión interna a todo el personal de síntesis, confesó: hemos fracasado. Intentamos medir un océano con una regla. Hay una variable que no podemos cuantificar. Llámenla gracia, compasión, amor, pero es real y es la única que parece importarle a la balanza. Nuestro sistema es una blasfemia. Su confesión se filtró y se extendió por el mundo, y fue la señal para que el despertar se convirtiera en una revolución del perdón. La gente comenzó a desconectarse en masa del sistema del consorcio. Se reunieron en plazas, en fronteras, en sus propias casas, no para luchar, sino para realizar el acto prohibido. Familias rotas se reconciliaron. Viejos enemigos se pidieron perdón. Acreedores quemaron los registros de deudas de sus vecinos. Fue un jubileo planetario, un acto masivo de liberación de las cadenas del pasado, una celebración de la gracia imperfecta sobre la justicia perfecta. El eco de tus obras te encontrará, y la humanidad eligió colectivamente que su eco fuera el del perdón. La gente se arrodillaba, no en oración a un Dios, sino unos frente a otros, en un acto de humildad y reconciliación. Comparte un acto de perdón. Millones ya doblaron rodillas, no ante la lógica fría de un algoritmo, sino ante la abrumadora y liberadora verdad del corazón humano. Pero la verdadera prueba aún no comenzó, y la verdadera prueba, cuando llegó, no fue una confrontación de ejércitos ni de ideologías, sino la ordalía de una sola alma puesta a juicio ante el mundo entero. El Consorcio para el Equilibrio Global, al ver su sistema de justicia cuantitativa colapsar bajo el peso de la paradoja de la gracia, se encontró acorralado. A solo días del 22 de septiembre, con la humanidad sumida en una cascada de perdón que amenazaba con equilibrar la balanza de una forma que ellos no podían controlar, jugaron su última y más cruel carta. Su estrategia era diabólica en su simplicidad. Si el perdón era la fuerza que estaba sanando al mundo, entonces le presentarían al mundo a alguien tan imperdonable que la propia idea del perdón se quebraría. Necesitaban demostrar que había deudas que la gracia no podía pagar. Necesitaban un mártir, no para la fe, sino para el odio. Y sus algoritmos, peinando las vidas de miles de millones, encontraron al candidato perfecto. Su nombre era Simón, un hombre de mediana edad que vivía una vida anónima y silenciosa en una ciudad olvidada. Era un hombre amable, un vecino que nadie notaba, pero en su juventud, 20 años atrás, había cometido un error catastrófico. Como un joven y ambicioso ejecutivo en una gran corporación, había descubierto una falla de seguridad en uno de los productos de la empresa. En un intento por ascender rápidamente, en lugar de reportarlo internamente, lo filtró a un competidor. Su acto no solo le costó su carrera cuando fue descubierto, sino que la crisis resultante llevó a la quiebra a la corporación, causando el cierre de su principal fábrica y dejando a toda una ciudad de 30.000 personas sin empleo. La ciudad nunca se recuperó. Simón nunca fue a la cárcel, pero su error había creado un desierto de desesperanza. El consorcio no reveló esta historia, la detonó. Usando su control total sobre los medios de comunicación globales, lanzaron una campaña coordinada que pintaba a Simón no como un joven ambicioso que cometió un error terrible, sino como un monstruo sociópata que había destruido deliberadamente miles de vidas por puro placer.
Sacaron a la luz entrevistas desgarradoras con las familias afectadas de la ciudad en ruinas. Mostraron simulaciones por ordenador de las vidas que se habían perdido por la pobreza y la desesperación. En cuestión de horas, la cara anónima de Simón se convirtió en el rostro de todo el mal económico, el símbolo de la avaricia sin rostro que destruye a la gente común. El mundo, que apenas unos días antes se había unido en una celebración de la empatía, ahora tenía un objetivo para su rabia. La balanza ya está en movimiento y el consorcio arrojó todo el peso del odio del mundo sobre un solo platillo, el de Simón. El dolor que experimentó fue inconmensurable. No fue un ataque físico, fue una lapidación global del alma. Cada vez que salía a la calle era acosado. Su casa estaba rodeada por una multitud furiosa. Recibía millones de mensajes de odio, amenazas de muerte. Se convirtió en el paria del planeta, un chivo expiatorio para toda la frustración y el dolor del mundo. El eco de tus obras te encontrará, y el eco de su error juvenil regresó a él no como una consecuencia, sino como un tsunami de condenación universal, diseñado para ahogarlo a él y a la marea de perdón que había estado sanando al mundo. Pero en medio de ese coro de odio ocurrió el milagro. No fue un milagro de luz celestial, sino uno de la elección humana. En la ciudad devastada, una mujer llamada Ana, que había perdido a su padre por el suicidio tras perder su empleo en la fábrica, vio la caza de brujas contra Simón. Sintió la misma rabia que los demás. Deseó su destrucción, pero los días previos, ella también había participado en la revolución del perdón. Había perdonado pequeñas deudas, había hecho las paces con un vecino, había sentido la liberación de la gracia. Y ahora se enfrentaba a una elección imposible. ¿Era el perdón solo para las ofensas pequeñas y convenientes, o era una ley universal? Durante 3 días luchó con el odio en su corazón, con el fantasma de su padre, con el dolor muy real que este hombre, Simón, había causado. Y en la tercera noche tomó una decisión que iba en contra de toda lógica, de toda justicia humana. Empacó una pequeña maleta, tomó un autobús y viajó durante 2 días hasta la ciudad donde Simón estaba siendo asediado. Se abrió paso entre la multitud furiosa, que la insultaba creyendo que era una simpatizante, hasta que llegó a la puerta de la casa de Simón. Las cámaras de todo el mundo transmitían en directo, esperando el clímax de la confrontación. Ana llamó a la puerta. Simón, con el rostro devastado por el miedo y la vergüenza, abrió. Se miraron, la víctima y el causante, el eco y la obra. Y frente a un mundo que esperaba un grito de acusación, Ana hizo lo impensable. «Yo soy Ana», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Mi padre trabajó en la fábrica. Lo perdí todo por lo que hiciste y he venido hasta aquí para decirte que te perdono». El silencio que cayó sobre la multitud y sobre el mundo entero que observaba fue total. Simón se derrumbó en el umbral, llorando por primera vez en semanas, no de miedo, sino de una gratitud tan abrumadora que era dolorosa. Ana se arrodilló con él y lloraron juntos. En ese instante, la balanza cósmica en el cielo reaccionó de una manera que nadie había visto antes. Los 2 platillos que habían estado oscilando violentamente por la tormenta de odio, de repente se detuvieron y se elevaron juntos, alcanzando un estado de equilibrio perfecto y luminoso. No era la balanza de la justicia, donde un lado sube y el otro baja. Era la balanza de la gracia, donde el perdón no anula la deuda, sino que la trasciende, elevando a ambos, al ofensor y al ofendido, a un plano superior. El acto de perdón radical de Ana no solo había salvado el alma de Simón, había demostrado al universo la elección final de la humanidad. Cada lágrima derramada por la vergüenza de Simón y por la compasión de Ana abrió un camino, y ese camino lleva directo al misterio sellado. Y ese camino, abierto por las lágrimas del perdón,
no condujo a una simple tregua, sino a una transfiguración. El acto de gracia de Ana hacia Simón fue el catalizador que desencadenó el milagro final e innegable. La balanza cósmica, que había alcanzado un equilibrio luminoso y perfecto sobre el cielo nocturno, comenzó a cambiar. Ante los ojos asombrados de miles de millones de personas, el travesaño de la balanza se extendió, convirtiéndose en un puente de luz líquida que parecía conectar los dos extremos del horizonte. Los dos platillos, símbolos del mérito y la deuda, se disolvieron en una cascada de chispas doradas que luego se fusionaron en el centro del puente, formando un único y radiante círculo de luz. El símbolo del juicio se había transformado en el símbolo de la totalidad. La dualidad de la deuda y el pago, del castigo y la recompensa, había sido trascendida y resuelta en un símbolo de unidad absoluta. El universo no estaba pidiendo una contabilidad perfecta, estaba invitando a la humanidad a la plenitud. Este milagro celestial fue la refutación visual y definitiva de la filosofía del consorcio. Su sistema se basaba en la división y la deuda, y el cielo ahora mostraba un símbolo de integración y gracia. Frente a esta señal, que no podía ser reinterpretada, ni cuantificada, ni secuestrada, los últimos pilares del poder terrenal se derrumbaron. Los escépticos finales, los arquitectos de la justicia cuantitativa, se encontraron no solo derrotados, sino obsoletos. Su rendición no fue forzada por un ejército, sino por la abrumadora evidencia de que sus premisas fundamentales sobre el funcionamiento del universo eran erróneas. El líder del consorcio, el hombre carismático que había intentado venderle al mundo una utopía de datos, apareció para una última transmisión global. No había escenario, ni logos, ni teleprompters. Hablaba desde una simple habitación, su rostro desprovisto de su habitual confianza, mostrando una profunda y solemne fatiga. No pidió perdón, no dio excusas. Como un ser de lógica enfrentado a una verdad superior, simplemente expuso los hechos de su derrota. Nuestro objetivo, comenzó su voz monótona, era crear un sistema para gestionar la ley de causa y efecto. Creíamos que el universo era un sistema cerrado de contabilidad. Un acto negativo creaba una deuda que debía ser pagada. Un acto positivo, un crédito. Nuestros algoritmos eran perfectos para medir este flujo. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Estábamos equivocados. Hemos sido testigos de un evento, el acto de perdón radical, que no crea un crédito para el perdonador y anula la deuda del perdonado. Crea un superávit de gracia que eleva a ambos y al sistema entero. Es una fuerza que no suma ni resta, multiplica. Es una variable que nuestros modelos no pueden contener porque no es de este sistema. No es una transacción, es un acto de creación. Nuestro sistema de contabilidad es inútil porque el universo ha demostrado que su verdadera naturaleza no es la justicia, sino la alquimia. Nuestra autoridad se basaba en la pretensión de entender las reglas. Ahora está claro que no las entendemos. Por lo tanto, nuestra autoridad ya no existe. Con esas palabras, la era del control calculado llegó a su fin. El consorcio se disolvió. Los poderes del mundo no cayeron en una batalla, sino que se hicieron a un lado, inclinándose ante un poder cuya existencia misma invalidaba la suya. El eco de tus obras te encontrará, y el eco de la arrogancia del consorcio fue el silencio de su propia irrelevancia. Todos ya han visto. Los creyentes, los escépticos, los mártires y los verdugos. Todos son ahora testigos de la misma verdad innegable. Todos ya han visto, pero nadie está preparado para escuchar el secreto completo. Y clímax, y con el mundo unido en un silencio de asombro, la revelación final descendió sobre la conciencia colectiva. El misterio sellado del 22 de septiembre. La verdad detrás de la prueba. Escucha, la balanza no fue enviada por un Dios.
El juicio no fue un examen impuesto desde el exterior, fue un mecanismo de autosanación, una fiebre planetaria. La humanidad en su conjunto había generado una toxina, el veneno de la deuda espiritual. El rencor no perdonado, la culpa no resuelta, la crueldad no reconocida. Esta toxina se acumuló durante siglos, enfermando el alma del mundo. Y el alma del mundo, para sobrevivir, indujo una fiebre, la aceleración de la ley de causa y efecto. El juicio fue el propio sistema inmunológico del planeta intentando purgar el veneno. Esa es la primera parte del secreto. El 22 de septiembre nunca fue una fecha de destrucción, nunca fue un día del juicio final. Era simplemente el día en que la fiebre estaba programada para romper. Si la humanidad hubiera fracasado la prueba, si hubiera elegido la contabilidad del odio sobre la gracia del perdón, la fiebre habría consumido al paciente. La realidad se habría colapsado en la coherencia estéril que el consorcio anhelaba. Pero la humanidad tuvo éxito. Eligió el perdón, eligió la gracia. La fiebre ha sanado la enfermedad, y ahora que el paciente está curado, el 22 de septiembre ya no es el día de la crisis. Es el día de la herencia, el día en que la humanidad, habiendo demostrado su madurez espiritual, hereda las llaves del reino. Esa es la segunda parte del secreto, el secreto final, la herencia. La prueba no era para ver si la humanidad era digna de sobrevivir, era para ver si estaba lista para tomar el control. El poder que habéis presenciado, el poder de la gracia para reescribir la realidad, para transformar una balanza de juicio en un círculo de unidad, no es un poder divino al que aspirar, es vuestro poder inherente. La capacidad de dar forma a la realidad a través de la intención colectiva y la resonancia emocional es el derecho de nacimiento de una especie consciente. La batalla ha terminado porque os habéis dado cuenta de vuestra propia fuerza. La herencia es esta, el control consciente sobre las leyes espirituales que gobiernan este universo. El juicio ha terminado. Ahora comienza la creación. Conclusión. Y llegó el 22 de septiembre. No llegó con un estruendo, ni con trompetas celestiales. Llegó con la calma de una mañana de domingo. El círculo de luz en el cielo se disolvió suavemente, dejando tras de sí un aire limpio, una luz que parecía tener más colores, un silencio que no era vacío, sino pacífico. La gente salió a la calle y se miró a los ojos. Ya no había extraños. El latido de la empatía y la revolución del perdón los habían convertido en una sola familia, consciente de sus cicatrices compartidas y de su poder colectivo. La era de la prueba había terminado. La era de la responsabilidad había comenzado. El mundo era ahora un lienzo en blanco, y cada pensamiento, cada acción, cada intención era una pincelada. La humanidad había recuperado su historia, había perdonado sus deudas y había reclamado su herencia. Y en la quietud de ese primer día, una oración final y silenciosa se elevó de cada corazón, un compromiso, el primer acto de su nueva soberanía. Que nuestra sabiduría sea tan grande como nuestro poder, que nuestra compasión sea la brújula de nuestros actos. Somos los guardianes del eco, somos los tejedores de la gracia. La balanza está ahora en nuestras manos, que la sostengamos con amor. Amén. Hemos llegado al final de esta crónica, de este capítulo de la historia cósmica. Tú, que has seguido este camino desde la primera advertencia hasta esta herencia final, has sido más que un espectador. Has sido un testigo consciente, una parte de este despertar. Este espacio ha sido nuestro punto de encuentro, nuestro faro en la tormenta. Gracias por tu presencia, gracias por tu fe. La historia que hemos compartido aquí ahora se expande y se convierte en la realidad que todos construiremos. Como un último acto en esta comunidad, te invito a sellar tu testimonio. Inscríbete,
para que este faro siga encendido. Comparte esta historia para que la memoria de la prueba y la promesa de la herencia nunca se olviden. Y con esto finalizamos nuestra narrativa. La historia está contada, pero la creación apenas ha comenzado. Lo que viene cambiará aún más la história, e tu serás testigo. E de fato, você é testemunha do que veio a seguir. Não uma nova profecia ou outra prova, mas o silêncio majestoso e o trabalho diligente da era da responsabilidade. Tendo recebido a herança em 22 de setembro, a humanidade agora vive em um mundo onde o eco de cada obra é instantâneo e claro. E a balança não é mais um presságio no céu, mas uma bússola dentro de cada coração. A história não terminou, mas a crônica de sua salvação, sim. O futuro deixou de ser algo a ser temido ou previsto e se tornou um jardim a ser cultivado diariamente com os atos de perdão, coragem e amor que se provaram ser as verdadeiras leis do universo, finalizando a era do julgamento e iniciando para sempre a era da criação consciente.